1938 asumió como presidente de la República de Chile el radical Pedro Aguirre Cerda, abogado y educador, además de político con trayectoria durante el régimen parlamentario. El nuevo gobernante derrotó al exministro de Hacienda del presidente Arturo Alessandri Palma, Gustavo Ross, por apenas 4.000 votos, tras su reñida campaña y elección. Aguirre Cerda, en esa ocasión, encabezó en una coalición nacida poco antes, el Frente Popular, fórmula que estaba desarrollando en Europa y en Francia, que respondía a lógicas locales y también a una disputa internacional más potente entre los dos grandes totalitarismos del siglo XX, el comunismo y el fascismo, este último entendido en sentido amplio. El 2 de agosto de 1935, el búlgaro Georgi Dimitrov, secretario general de la Comintern, la Internacional Comunista, había expuesto en su informe ante el 7º Congreso Mundial de dicha internacional: queremos encontrar un lenguaje común con las más extensas masas para luchar contra el enemigo de clase, encontrar los caminos por los cuales la vanguardia revolucionaria se sobreponga definitivamente a su aislamiento de las masas del proletariado y de todos los trabajadores, y para que la propia clase obrera se sobreponga al fatal aislamiento de sus aliados naturales en la lucha contra la burguesía y contra el fascismo. Queremos incorporar a las masas cada vez más extensas a la lucha revolucionaria de clases y atraerlas a la revolución proletaria, partiendo de sus intereses y necesidades candentes y sobre la base de su propia experiencia. Como es obvio, los comunistas pensaban en una alianza así para expandir su radio de acción y también para emprender una lucha amplia ante sus adversarios políticos en un sentido amplio, ciertamente contra el fascismo, pero también contra otros partidos burgueses no fascistas. En ocasiones, de manera genérica, se les llamaba imperialistas. Chile vivía una situación particular, por lo cual la oposición se dirigía contra el gobierno de Alessandri o contra las derechas en general. En oposición había que construir una alternativa de izquierdas, pero de carácter amplio, y que incluso integrara a otras clases sociales y no solo a los sectores populares. En julio de 1935 hubo un llamado a todas las organizaciones políticas revolucionarias y de oposición, sindicales, gremiales, estudiantiles, culturales, deportivas, etc., a constituir un gran frente popular pro defensa de las libertades democráticas y reivindicaciones políticas y económicas del pueblo. Así, pronto se fueron sumando diversos grupos, como muestra la completa investigación de Pedro Milos, Frente Popular en Chile, su configuración 1935-1938, publicado por LOM Ediciones en 2008. De esta manera, la Asamblea de Santiago del Partido Radical aprobó en febrero de 1936 la idea de formar un Frente Popular antiimperialista y antirreaccionario, mencionando las situaciones de España y Francia. El Partido Socialista, en la misma línea, manifestó la necesidad de crear un bloc de izquierda, un Frente Popular contra la reacción. Carlos Contreras Labarca, que entonces era secretario general del Partido Comunista, pensaba que el éxito se daría con una organización de masas amplia, una estructura democrática y con acuerdos que debían acatarse, que debía comprometerse en las reivindicaciones del proletariado, sin renunciar a los principios doctrinarios de los participantes del Frente Popular. Además de los partidos, se sumó la Confederación de Trabajadores de Chile. Es interesante destacar que el Partido Comunista informaba continuamente a Moscú sobre la evolución de la nueva iniciativa, como registra la completa y notable investigación publicada por Olga Ulianova y Alfredo Riquelme, editores, Chile en los archivos soviéticos 1922-1991. Este es el tomo 3, Comintern y Chile 1935-1941, publicado por la DIVAM y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Son más de 700 páginas de gran contenido documental e histórico. Tempranamente, Carlos Contreras Labarca, bajo el seudónimo de Eduardo Borges, informaba a Moscú: el hecho más característico que se destaca últimamente en el movimiento revolucionario chileno es el comienzo de la formación del Frente Popular Antiimperialista, si bien precisaba que solo era realidad en Santiago, el 1 de noviembre de 1935. El 29 de marzo del 36, el mismo dirigente comunista explicaba algunas noticias breves sobre el Frente Popular, que vale la pena leer. Bajo la presión enorme de las masas populares, que anhelan ardientemente la unidad ante los triunfos del Frente Popular en España, en Francia y México, etc., y como consecuencia también de nuestro trabajo de propaganda y agitación, el Movimiento Nacional Libertador ha tomado un gran impulso. La última huelga ferroviaria y las luchas posteriores reforzaron y aceleraron este impulso.
El estado de sitio no ha podido detenerlo. Han declarado ya a su favor del Frente Popular. Los partidos socialista, radical socialista, democrático y las asambleas más importantes del Partido Radical, que es el más grande del país. Algunas asambleas del Partido Demócrata, que forma parte del gobierno. Numerosas organizaciones sindicales y populares, algunas personalidades notables. Otro informe del 26 de marzo de 1936, firmado por Mario Esteban Peano, expresaba que los comunistas no habían querido aparecer organizando el Frente Popular, lo cual permitió que fuera un partido nacional reformista el iniciador, como era el caso del Partido Radical, y que ello servía para que se sumaran con mayor facilidad otros sectores. En 1937 se presentó una primera gran ocasión para medir las fuerzas, los apoyos, con ocasión de las elecciones parlamentarias de marzo de ese año. Ellas tenían un doble valor, porque eran las primeras después de la formación del Frente Popular orgánicamente, y se desarrollaban el año anterior a las elecciones presidenciales de 1938. La perspectiva, como parece obvio, era obtener un triunfo, considerando las críticas que tenían contra el gobierno de Arturo Alessandri por una parte, y el rechazo popular que suponían tenía dicha administración. Los resultados fueron contradictorios, como se puede apreciar en los números de la Cámara de Diputados. El Partido Conservador obtuvo 35 diputados, el Partido Liberal 34, ambos eran los principales partidos de Chile. El Partido Radical logró 29 escaños, el Partido Socialista 16 diputados y el Comunista 6 escaños. Otras fuerzas políticas obtuvieron el resto de los cargos, para una Cámara de Diputados que quedó con mayoría oficialista, igual que en el Senado. Un informe elaborado por Horacio, que es Luis Alberto Fierro, en marzo de 1937, explica los resultados de las elecciones, destacando que por primera vez tendrían un senador, Elías Laferte. Sin perjuicio de ello, el documento también mencionaba dos males. El primero era que los trotskistas habían logrado ciertos cargos parlamentarios dentro del Frente Popular. El segundo era el impacto que podría tener el fracaso electoral. Esto señala el documento reproducido en Chile en los archivos soviéticos. La derrota del Frente Popular en Chile, el único país donde se pudo crear, significa un golpe serio, no solamente a la fuerza democrática de este país. Influirá negativamente en el movimiento por el Frente Popular en otros países del continente, especialmente los enemigos del Frente Popular en las filas de los partidos democráticos de Argentina, Perú, Uruguay, etc. Tendrán el pretexto para fortalecer la campaña en contra del Frente Popular. En otro plano, conviene apuntar, aunque sea de modo breve, que en esa elección de 1937 fue elegido el médico socialista Salvador Allende como diputado por Valparaíso y más tarde se incorporaría como ministro de Salubridad en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. En los meses siguientes habría problemas y dudas propias de los procesos electorales. El Partido Comunista, a su vez, insistiría en la unidad necesaria con los socialistas, así como en el Frente Popular como proyecto político para ese momento histórico específico. En 1937, un reglamento del Frente fijó ciertas normas de organización, así como ciertos criterios para conservar la unidad al interior de los partidos y la Confederación de Trabajadores. En este plano, por ejemplo, el documento estableció que las críticas y reclamos solo debían realizarse internamente, así como el principio de unidad en la acción exigía la cooperación recíproca de todas las directivas frentistas. En el plano organizativo fijaba una estructura nacional, provincial, departamental y comunal, como señala el reglamento del Frente Popular de 1937. El comité ejecutivo del Frente quedó conformado de la siguiente manera: presidente, Gabriel González Videla, radical y futuro presidente de Chile; vicepresidente, Óscar Schnake, socialista; Carlos Contreras Labarca, comunista; y Juan Pradenas, democrático. Tenía sentido toda esta formulación. El objetivo fundamental era el triunfo en las elecciones presidenciales de 1938, que se acercaba a pasos agigantados y en las cuales lucharía victorioso el mencionado Pedro Aguirre Cerda, lo que daría inicio a una era de gobiernos radicales, si bien el Frente Popular no se proyectaría como coalición en el tiempo. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien.